eso, como decía ayer, la verdad es que enriquece mucho al profesional, tanto de la seguridad como de la salud, porque tienes que aplicar o implementar diferentes programas en diferentes tipos de industria. Entonces, Damaris ha estado en industria, pues obviamente manufacturera, alimenticia, y ahora está en este tema de minería, que en Perú pues creo que es de los principales pues economía o de las principales industrias que ustedes manejan o centros de trabajo. Ayer, para los que no pudieron escuchar a la doctora Damaris, acuérdense que todos los videos van a estar en nuestro YouTube. Bien interesante todo el tema de estrés térmico. Y hoy justamente ella quería compartirnos este tema de sí la innovación, pero ya en el rediseño de un puesto, obviamente aplicando el tema de ergonomía. Entonces, para los que todavía no se conectan ahí, díganles que ya estamos empezando con las ponencias y ahora sí, completamente tuyos. Muchísimas gracias, doctora Aide. Buenos días a todos los que están ahí conectados o ya van conectándose. Solo que me confirmen si ya se está viendo la presentación. Sí, ok, perfecto. Entonces, podemos iniciar el día de hoy. Yo feliz de acompañarlos. Agradezco nuevamente la invitación a la doctora Aide. Justo el día de hoy para tocar uno de los temas que me gustan mucho, que también es la parte de ergonomía y comentarles un poquito sobre el rediseño, herramientas ergonómicas y algunos procesos que vamos a ver en lo que se ha podido aplicar a la industria, ¿no? Bien, entonces avanzamos un poquito. El tema es innovación tecnológica, ergonómica y rediseño de puestos. La presentación ya la hicieron, así que vámonos al tema de ergonomía como tal, ¿no? Eh, repasar un poquito nada más qué es la ergonomía, ¿no? La ergonomía es esta disciplina que busca adaptar el entorno de trabajo, las capacidades, necesidades del trabajador hacia el puesto o hacia la tarea, ¿no? Con el fin de mejorar el confort, la eficacia, la productividad, el bienestar de la persona, evitando como consecuencia también lesiones que pueda tener en un futuro. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos con la ergonomía. Repasar un poquito por qué es importante, por qué ha tomado de repente en los últimos tiempos tanta, tanta noticia, tanta necesidad de hablar de ergonomía, de aplicarla, tanta normativa, ¿no? ¿Por qué es que se le está dando de repente un poquito más de importancia a la ergonomía? Es básicamente por la cantidad de personas que se enferman, ¿no? Que tienen trastornos musculoesqueléticos. Con el tiempo que he podido trabajar en industria, es un sector que a mí me gusta mucho, he dedicado mucho tiempo trabajando en industria de distintos rubros, ¿no? Y pues podemos ver las líneas de producción. Y creo que cualquiera que estemos en alguna industria o en cualquier otro sector, vamos a identificar peligros y riesgos disergonómicos que luego se pueden ver reflejados en el ausentismo médico, en incluso problemas legales, demandas, enfermedades ocupacionales como tal, ¿no? Entonces, viendo un poquito cómo van las enfermedades ocupacionales, y esto solo hablamos en América Latina, ¿no? En Perú nosotros tenemos una norma técnica de salud, ¿no? La 068, que está aprobada por la 480, donde pues nos da un registro de enfermedades ocupacionales, ¿no? Ahí están listadas todas las enfermedades que se consideran ocupacionales, ¿no? Esto nos da digamos, una limitación a veces, porque si la enfermedad no está en esta resolución, no está en este registro, pues no va a ser categorizada como una enfermedad ocupacional. En Perú, en realidad, el listado sí es bastante amplio, ¿no? Tenemos enfermedades como la epicondilitis, hernias discales,
problemas del síndrome del manguito rotador, discopatías, ¿no? Todas estas enfermedades musculoesqueléticas, Kervain, túnel del carpo y demás, están dentro de este listado de enfermedad ocupacional. A lo que pasa distinto en Argentina, ¿no? Actualmente yo vengo haciendo unos estudios y a veces contrastamos, ¿no? En Argentina, por decir, tienen ellos el decreto, el decreto supremo 658, un poquito, bastante antiguo, como pueden ver, del 96, que establece el listado de enfermedades profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tienen otro tipo de listado, ¿no? Diferente al de Perú, diferente al de México, que si la enfermedad que está ahí declarada en este listado no figura, pues la RL, la aseguradora, no la va a poder reconocer, ¿no? Si no figura en este listado, pues no se reconoce como una enfermedad profesional. Y allí incluso un detalle, por decir, es para hernias de disco, Argentina solo reconoce como enfermedad ocupacional a la L5S1 únicamente. Si la hernia está en la L4 o en otro lugar, ya no es reconocido, ¿no? Entonces, esto un poquito como para ver y ampliar nuestro panorama en cuanto a las enfermedades ocupacionales. En México yo sé que también tienen la tabla de enfermedades del trabajo y que fue ampliada, ¿no? Y que fue ampliada a 194 enfermedades, padecimientos y que se incorporaron por primera vez diversos trastornos musculoesqueléticos, lo que me parece que es también positivo para que el país tome conciencia de que sí hay enfermedades que se están generando a raíz de estos riesgos. En Perú le llamamos riesgos disergonómicos, que ahora de repente también lo explico un poquito, por qué les llamamos así, ¿no? En cuanto al subregistro, yo no sé si pasa esto en México, pero en Perú es bastante em, común y creo que en toda América Latina nuestra situación es similar, donde puede haber un gran subregistro de personas que están enfermas, ¿no? Al haber de repente limitaciones en nuestra normativa, muchas de estas personas se están enfermando y pues o no se las contabiliza o no se mandan a la aseguradora o no se las considera como enfermedad ocupacional y pues ahí tenemos un subregistro significativo, ¿no? Estas estadísticas son de la OIS, de la Organización Iberoamericana de Salud Ocupacional, donde podemos ver un poquito cómo están las enfermedades ocupacionales reportadas por país de América Latina. Como pueden ver, el país que más reporta es Colombia, seguido de México, Chile, Perú, ¿no? Es más o menos así como están nuestras estadísticas. ¿Y de qué se enferma esta gente? ¿Qué es lo que está reportando, ¿no? ¿Por qué se han enfermado? En su mayoría, como pueden ver, estamos hablando de riesgos físicos, un 30%, y riesgos ergonómicos o disergonómicos, como le llamamos en Perú, que es el 25%, ¿no? Entonces, un buen porcentaje de las personas que se están enfermando, que están generando incapacidades para trabajar, son por problemas ergonómicos. Y a esto sumémosle, les decía, el subregistro de que muchas veces no lo declaramos o que solo se reconoce oficialmente el 5% de los casos de enfermedades ocupacionales, lo que indica que hay un gran subregistro que no estamos viendo y que de repente esto solo es como la puntita del iceberg y que abajo viene una gran cantidad de trabajadores, de personas que se están enfermando por problemas musculoesqueléticos asociados a su trabajo y que de repente no los estamos visualizando, ¿no? Entonces, esto nos lleva realmente a enfrentar una problemática y ver qué debemos hacer, ¿no? ¿Qué debemos hacer para poder mejorar esto, ¿no? Y aquí hablamos de algo que se llama la gestión del riesgo disergonómico. La gestión del riesgo disergonómico, y les explico por qué de repente es disergonómico, qué palabra es esta que usan aquí. Nosotros en Perú le llamamos disergonómico porque creemos que la ergonomía es buena.
Entonces, decirle riesgo a ergonómico no nos suena bien porque la ergonomía es buena, ¿no? Entonces, por eso es que aquí le llamamos riesgo disergonómico, que es algo que donde no hay ergonomía, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para gestionar este problema? La gestión del riesgo disergonómico nos dice que primero debemos identificar, y esto basados en las normas ISO también, identificar los peligros y riesgos que hay en los puestos de trabajo, ¿no? Debemos identificar, no todo peligro va a simbolizar un riesgo, ¿no? Entonces es por eso que es importante evaluar, el siguiente paso es evaluar el riesgo. Este riesgo puede ser leve, puede ser moderado, puede ser muy crítico, puede ser muy importante, ¿no? Según el método de evaluación ergonómica que nosotros estemos utilizando, ¿no? Porque según las ISO también, y de repente más adelante en las otras ponencias lo van a poder ver, que cada riesgo debe ser evaluado según la norma ISO, los métodos adecuados. Entonces, ahí también hacer hincapié, ¿no? Porque muchas veces las empresas, digo de repente la realidad en Perú o la América Latina, pues hacemos los monitoreos para cumplir y que cuando nos vengan a auditar, ahí está mi monitoreo, pero y ahí queda, como el papel que se hizo normativamente y no hacemos esta gestión, porque una vez que hemos evaluado el riesgo, dice, el siguiente paso, ¿qué cosa es? Priorizar e intervenir. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Ya medí, ya evalué el riesgo y ya vi que estoy grave, ¿no? Que estoy muy grave o que mi puesto está crítico, que las personas se van a enfermar en un corto tiempo o ya puedo estar viendo personas que se están enfermando en ese puesto, entonces necesariamente necesito hacer una intervención al riesgo en este punto. Y aquí es donde justamente el día de hoy yo me voy a enfocar, que es a el cómo hacemos esta intervención, ¿no? De aquí entran herramientas tecnológicas en ergonomía y el rediseño de puesto también en algunos casos, ¿no? Luego de esto sigue el ciclo de control de riesgo y seguimiento al control, ¿no? Es una mejora continua también. Bien, aquí hablamos un poquito de las herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas en la gestión del riesgo disergonómico, ¿no? Vamos a ver un poquito de lo que en este corto tiempo que he podido estar trabajando en la intervención del riesgo ergonómico hemos podido ir aplicando y les voy a ir mostrando algunas situaciones que podemos utilizar para gestionar este riesgo disergonómico. Entonces, aquí hablábamos un poquito de la fase de intervención, la que vamos a ver ahora, ¿no? Que está diseñada y compuesta por estos elementos. Nos dice que podemos adquirir maquinarias o modificar la maquinaria que ya tenemos, ver el proceso actual, podemos modificar los puestos, el proceso de trabajo, la organización del trabajo, ¿no? La formación del personal en toda esta fase, entonces entra la fase de intervención y priorización. Y aquí vamos a ver algunas mejoras de los puestos que hemos hecho aplicando algunas medidas ergonómicas. Entonces, va a veces desde algo tan simple como la encintadora. Personas en líneas de producción trabajan todo el producto, pues tiene que ir almacenado en cajas, ¿no? Entonces, una parte del proceso es que tengan que estar encintando constantemente y el armado de cajas y tener que encintar todo, sellarlo bien para poder distribuirlo, ¿no? Lo que estamos viendo aquí son incluso encintadoras ergonómicas con mangos, hay de distintos tipos, ¿no? Incluso en la empresa llegamos a fabricar una encintadora para poder utilizarla.
pero siempre tiene, digamos, las deficiencias porque depende de la persona, ¿no? El proceso a veces es un poquito más lento, pero sirve si podemos utilizar estos mangos ergonómicos, nos puede ayudar a evitar incluso cortes, ¿no? Teníamos en la empresa muchos cortes, laceraciones por las encintadoras convencionales. Entonces, este tipo de encintadoras nos puede servir. Pero nosotros nos dimos cuenta que a pesar de utilizar estas encintadoras con mangos ergonómicos, el proceso era lento y las personas al hacerlo en 8 horas era, era riesgoso para su salud también, porque tienen que sellar, como ven, todas las cajas, ¿no? Entonces aquí un poquito de lo que pudimos aplicar, ¿no? Se compró esta encintadora automática de cajas. Como ustedes pueden ver, es una encintadora, es una máquina que tiene cinta abajo y en la superficie. Esta es en una industria alimentaria. Entonces ven la cantidad de cajas que tienen que encintar y apilar en procesos, ¿no? Entonces esta encintadora ayudaba a la empresa en su productividad, porque obviamente va a ser mucho más rápido el proceso, y al trabajador ya no tenía que estar volteando la caja, que por cierto, esta caja está llena de chocolates, así que tiene, de tabletas de chocolates, así que tiene un peso considerable. Entonces el trabajador ya no tiene que estar girando toda la caja, cargándola para haciendo movimientos que de repente le generan riesgos disergonómicos, sino que únicamente el trabajador coloca la caja al inicio de la línea, la faja lo empuja y va a encintarse automáticamente tanto. Aquí podemos ver un poco el funcionamiento y vemos que ya sale selladas tanto por la superficie como por debajo, ¿no? Lista para ser apilada. Beneficia tanto al trabajador que, como ven, ya no tiene que encintar, él solamente está al inicio de la línea empujando la caja, y también a la productividad, ¿no? Porque el proceso va a ser más rápido. Ya tenemos más cajas listas o encintadas para poder apilar. Otro problema que teníamos era el levantamiento de carga. Les decía que esto era en una industria de alimentos donde trabajaba, y salía producto de manteca de cacao. La manteca, cuando está bueno, solidificada, se puede encajar y pesa considerablemente, ¿no? Pesa 25 kilos, ¿no? Que es lo máximo que incluso la norma peruana dice que es el nivel de carga. Ya esto sabemos que no siempre se puede cargar estos 25 kilos. Entonces, imagínense apilar grandes cantidades con este peso para un trabajador, ¿no? Era bastante disergonómico. La persona presentaba problemas, dolores de columna, manguito rotador, ¿no? Teníamos los puestos que las personas, pues, alta rotación, no aguantaban mucho porque imagínense estar cargando, cargando y apilando las cajas con un peso considerable. Y a esto sumado que el proceso, pues, era bastante lento, ¿no? Incluso a veces se les había caído porque la manteca o la caja puede estar resbalosa, ¿no? Entonces, riesgo de accidentabilidad, riesgo de enfermedad ocupacional, y era un proceso que enlentecía también la comercialización que tiene que salir esta manteca de cacao, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución para mejorar o rediseñar este puesto de trabajo? Entonces se vio la inversión de comprar una máquina que se llama TAWI, que utiliza el succión para poder levantar estas cajas, ¿no? Es como una presión invertida que lo que va a hacer es sujetar la caja. El trabajador únicamente lo que hace es guiar con este mango
no pesa, de hecho yo misma lo he probado y yo puedo levantar esta caja simplemente accionando la palanca para poder apilar todas estas cajas, ¿no? Entonces, rápidamente el trabajador en un corto tiempo puede apilar todas estas cajas que son considerablemente pesadas. Entonces, aquí podemos ver un poquito el video de cómo funciona esta máquina y nos puede ayudar a optimizar procesos. Aquí podemos ver dos trabajadores, hombres, ¿no? A ver quién es el que puede, haciendo un método tradicional. Listo. Podemos Aquí podemos ver un poquito cómo funciona esta maquinaria y vemos pues que a pesar de que era una mujer, ¿no? Que sabemos que las mujeres por la misma anatomía que tenemos, la fisiología, no podemos cargar de repente mucho peso a comparación de los hombres y cómo pudo poder trasladar toda esta carga de manera más rápida y aumentar la productividad, ¿no? La eficiencia al proceso también. Esta es otra de las actividades que teníamos en el sector alimentario y también el sector de plásticos, donde hay que cargar bobinas, ¿no? Estas bobinas tienen laminado, es decir, los empaques para que sea cubierto el alimento, ¿no? Entonces, había que montar estos rollos. El rollo pesa aproximadamente 85 kilos. Em, Imagínense cómo lo podría cargar una persona 85 kilos, totalmente prohibido, ¿no? Ante la norma. Entonces, ¿cómo se tenía que hacer este montaje de bobina? Penosamente, la realidad a veces es que aunque esté prohibido, pues al no tener una herramienta, lo cargaban entre varias personas, dándose métodos, colocando como un fierro para poder voltear las bobinas, em, para poder cargarlo entre varios, pero esto generaba un alto riesgo de accidentabilidad porque se les cae esta bobina que pesa 85 kilos y pues puede causar cualquier aprisionamiento en mano, pie y generar algún accidente también, ¿no? Pero la bobina tiene que ser colocada, si no la máquina no trabaja, ¿no? Entonces sí o sí tenía que entrar a cargarse. ¿Qué se puede hacer con esto? Disminuir el peso de la bobina fue la primera idea y dijimos, bueno, bajémosle el peso a 25 a 20 kilos, pero ok, eso reducía considerablemente la cantidad de laminado y nos retardaba el proceso y tendríamos que cambiar la bobina más seguido, muchas más veces. Y producción, los que trabajamos en industrias o en rubros ocupacionales o en el trabajo, entenderán que producción dirá, pues no me vas a afectar mi producción por la carga, ¿no? Que el trabajo se tiene que dar de todas formas. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Porque las personas también eran personas incluso mayores y pues no era factible que puedan realizar este trabajo.
Los mismos trabajadores de mantenimiento, y esto lo digo con permiso de la empresa, porque fueron ellos los que tomaron en cuenta hacer, ¿no? Los mismos mecánicos de la empresa hicieron este transportador de bobina. Idearon crear este carrito. ¿Para qué? Para que la bobina pudiera cargarla, girarla y montarla hacia la máquina, ¿no? Entonces ahora podemos ver cómo es este proceso ya optimizado. Este transportador bobina lo que hace es sujetar la bobina y pues nada más el trabajador con la máquina lo traslada en forma de cochecito hacia donde debe montar la bobina, ¿no? Aquí podemos ver un poquito de cómo idearon este transportador de bobina y lo pueden llevar hacia el montaje de la máquina, ¿no? Este es una intervención, un diseño ergonómico para poder cargar grandes cantidades de peso. También lo venden, ¿no? De hecho, ya están fabricadas algunas de estas herramientas que pueden ser compradas también para, eh, para transporte de bobinas, de plástico, em, que puedan ser muy pesadas para el trabajador y que pueden tener distintos métodos de rotación para montaje y desmontaje de bobinas, rollos que puedan ser muy pesados, ¿no? Tareas de enfilado de pallets. Nosotros en casi todos los rubros de manufactura, pues la carga debe de ser despachada y hay estas tareas de enfilado, ¿no? De colocarle esta telita transparente, no sé cómo se llama en México, pero nosotros le llamamos films, ¿no? Que se rodea toda esta superficie para poder sujetar la carga que debe ser transportada, ¿no? Entonces, el método tradicional de enfilado de pallets generaba riesgo disergonómico, ven las posturas del trabajador, estarlo haciendo repetitivamente, había probabilidad de generar lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Entonces, ¿qué se puede o qué soluciones hay para esto? De hecho, en algunas empresas lo que hacían era que a la misma empresa que le compran el film, ¿no? Les podía dar un- una máquina de enfilado automático, lo que hace que lleve mucho más rápido la tarea y que toda la torre sea enfilada de manera más segura y más rápida también.
Aquí vemos que hay distintas formas de idearnos como para poder llevar a cabo la tarea con menos riesgo mediante herramientas que puedan ayudarnos a intervenir, ¿no? Aquí hay otra maquinaria, también es para el enfilado, ¿no? De los pallets y de hecho es algo que puede ayudar también a reducir el tiempo, ¿no? Incluso esta máquina ya no necesita de la intervención humana, únicamente es dirigida mediante ella sola, ¿no? O hay torres que también pueden generar este enfilado. Aquí un poquito podemos ver un poquito de cómo actúa, ¿no? Para estas tareas. Bien, no solamente aquí también hay una intervención en cuanto a los almacenes, ¿no? El uso de drones en almacenes. ¿Cuál era el riesgo en los almacenes? Ustedes saben de que en almacén hay que muchas veces subir a estos anaqueles muy altos la mercadería y esto lleva a que haya un trabajo en altura, es riesgoso, no todos los trabajadores pueden subir a altura, hay que pasar un examen médico, ¿no? Para altura estructural, si es que pueden subir o no. La tarea puede tardar mucho, ¿no? Para poder lecturar los códigos, hacer sus inventarios, todo lo que es las tareas que hay en almacenes y DHL, de hecho, esta empresa lo que hizo fue usar drones para la gestión de inventario, reduciendo todos los. Vemos cómo el uso de los drones incluso ya han sido llevados a la industria logística y que están ayudando en gran cantidad a poder disminuir los tiempos, reducir la cantidad de tarea y por ende reducir el riesgo que puede traer también estas tareas en almacenes. Minería, ¿no? Minería, aquí vamos un poquito a ver un video, yo espero que estén escuchando de repente también. En minería, tenían un problema de descarga de sacos, más de 120 kilos, el trabajador tiene que ir, descargar estos sacos y generaba problemas, dolores, por eso incluso ustedes los ven a los trabajadores usando fajas de soporte lumbar y con esta automatización se elimina el riesgo, ¿no? Aquí con esto, con esta automatización, pues se puede disminuir este riesgo, ¿no? De hecho, el uso de las fajas también no está contraindicados. Hay estudios que se ven que solo es de falsa seguridad, ¿no? Entonces, ese no es un método de intervención real, sino disminuir el riesgo mediante estas tareas que son de beneficio. Realidad virtual, ¿no? Esto es también en industria. Nosotros teníamos estos dispositivos para poder aplicar la realidad virtual hacia la ergonomía. ¿Cómo eran nuestras capacitaciones entonces de ergonomía? ¿Cómo debes de levantar una caja? Entonces se lo llevaba la persona hacia su propio puesto de trabajo
viendo ciertas situaciones, identificando ciertos riesgos ergonómicos mediante la realidad virtual, ¿no? La persona se posiciona, entra al universo paralelo que ya está recreado para que vea toda la planta, todo el lugar de trabajo y pueda identificar situaciones o pueda adaptar también el puesto de trabajo o tener higiene postural, movimientos correctos que puede identificar, ¿no? Entonces vemos que también estos equipos de realidad virtual, pues que no solamente pueden servir para juegos, ¿no? Sino también para llevarlos a seguridad y salud en el trabajo. También existe el sistema ADA. ¿Qué es el sistema ADA? El sistema ADA lo han creado con sensores, ¿no? Espero que lo puedan escuchar un poquito para que vean. Dentro de esto podemos ver que se puede implementar tecnología también mediante sensores que pueden sumar o ayudar también a la evaluación del riesgo disergonómico, ¿no? Un poco de cuando hablamos de intervención del riesgo. También recordar que se puede ver o montar o llevar el bienestar hacia las oficinas administrativas, ¿no? De hecho, en Perú tenemos una ley que protege a personas con diabetes y esto hace que también la empresa tenga que hacer algunas actividades, acciones para mejorar el estilo de vida o la calidad de vida de las personas en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho algunas empresas? Que esto lo pueden ver como una práctica también, es implementar caminadoras en las oficinas como estaciones para poder llevar a cabo algún trabajo, siempre y cuando esto sea seguro y evaluado también previamente, ¿no? Y por último, es algo que lo he hecho recientemente cuando estaba haciendo estas diapositivas. Dije, bueno, probemos con la inteligencia artificial, ya que veamos a ver cómo nos sirve para rediseño de puesto. Entonces yo descargué esta imagen, no una imagen que he tomado de internet, de una línea de producción, y le dije a la inteligencia artificial rediseña este puesto implementando herramientas ergonómicas para mejoras de puesto de trabajo, ¿no? Y la IA lo que hace es darte ciertas recomendaciones como ajustar las mesas a la altura del trabajador, diseñar el área de trabajo, me identifica que las bandejas están muy alejadas de la persona, que la persona no tiene silla, que no hay una buena iluminación y me genera una imagen de lo que podría ser un rediseño de puesto. Entonces, creo que esto también nos puede servir al menos para orientarnos y ver qué cosa puedo mejorar, ¿no? Digamos, si simplemente cargamos la foto, ¿no? Podría generarnos algunas recomendaciones para mejorar nuestros puestos de trabajo. Pude identificar incluso que las bandejas estaban muy alejadas, que el trabajador tenía que estirarse para tomar estas bandejas y aquí las ha acercado poniendo mesas inclinadas, poniendo sillas, pisos antifatiga, ¿no? Y dándonos ciertas recomendaciones para mejoras de nuestro puesto de trabajo. Y de repente los que me escucharon hasta aquí pueden decir, sí, todo muy bonito, pero eso es muy costoso, en mi empresa jamás lo van a hacer. Y es algo que pasamos, creo, todos los médicos ocupacionales o que hemos estado trabajando en una empresa. Y yo puse esos emoticones porque tal cual
fueron todas las emociones o la sensación de frustración que incluso podemos tener al tratar de conseguir que nos compren esta idea, ¿no? O que el desembolsen este dinero para hacer estas mejoras en el puesto de trabajo. Eso puede llevar a ser un poco frustrante a veces para los médicos de trabajo porque pensamos por nuestra formación que, bueno, porque el trabajador va a estar mejor o porque no se va a enfermar, pues simplemente esa ya es una buena justificación. Pero para las empresas debemos vender la idea de una forma distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo recomendable llevar a cabo esto? Esto es lo recomendable es llevarlo mediante consejos de ergonomía o un comité de ergonomía, ¿no? Donde estén personas estratégicas que sean las que van a poder eh, o autorizar estas compras o llevar a cabo si va a ser factible o no, ¿no? Entonces, ¿qué personas deberían de integrar con este comité de ergonomía? De hecho, tendría que entrar el médico laboral, personas del equipo de seguridad y salud en el trabajo, de mejora continua, ¿no? Que también van a estar interesados en mejorar los procedimientos, calidad, las personas que ven la plata, el desembolso, sea finanzas, sea compras, el gerente de operaciones y apoyarnos también en recursos humanos, porque ellos son los que también pueden tener claridad en cuanto al ausentismo médico que tiene ese puesto de trabajo, la rotación que puede tener el puesto de trabajo también, ¿no? Entonces, tenemos para que la empresa nos pueda aceptar esto, nosotros tenemos que ver el costo-beneficio. Y hay calculadoras, ¿no? Hay calculadoras en la net, hay calculadoras también que nos lo ofrecen en los cursos de ergonomía, donde podemos calcular y decir, ok, la compra de una encintadora automática me cuesta tanta cantidad. Y con esto yo voy a hacer que los trabajadores m- se enfermen menos y no presenten tantos descansos médicos. Entonces, ese ausentismo tiene un costo, ¿no? Cada hora de trabajo tiene un costo y lo podemos calcular y ver. Reduzco el ausentismo, reduzco la cantidad de enfermedades ocupacionales que me puede traer esto y demandas a posterior y el ahorro anual, ¿no? Entonces, una vez que nosotros mostramos que hay un beneficio o hay un retorno y que esa encintadora se va a pagar solita, ¿no? Y va a ser factible, entonces únicamente así es que nos puedan de repente autorizar esta compra. Entonces es la mejor forma que hemos visto para poder hablarles a las empresas y que puedan aceptar esta compra o este rediseño de puesto. Y a esto también yo le sumaría en cuando hablamos de costo-beneficio, si es que podemos evaluar la incapacidad, ¿no? De hecho, hay calculadoras también para ver el menoscabo de la persona. ¿No? Mira, si yo te dejo a esta persona, esa persona va a generar un manguito rotador y un manguito rotador le puede generar un menoscabo a esta persona de tanto, ¿no? La voy a incapacitar para el trabajo y mira, esta persona luego ya no va a poder ser útil para su trabajo, te va a sumar a tu siniestralidad porque hay que pagarle. Entonces, para esto también es bueno que utilicemos, esta es la calculadora de Baltasar, por si a algunos les interesa, y lo sacamos con el manual de invalidez del manual MECTI. En cada país tienen su propia normativa para evaluación de la incapacidad, ver los menoscabos y también nos podría sumar cuando queremos ver un costo-beneficio en las implementaciones, ¿no? Básicamente, con esto yo ya me despido, dejándoles un breve mensaje de que el éxito de una empresa pues es simplemente el reflejo de la actitud, el grado de motivación y compromiso de las personas que lo forman, ¿no? Alguien tiene que interesarse, alguien tiene que meterse y empujar la idea para que pues todos podamos motivar a las personas a que estas mejoras en los puestos se puedan dar. Y si no lo hace el médico, pues ¿quién más, no? Entonces es un breve mensaje para poder compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Damaris. Bueno, ya empezaron las felicitaciones. La verdad es que sí, creo que fue una muy buena ponencia. De nuevo, para nosotros acá en IMEDI es bien importante y por eso también invitamos como a ustedes como colegas de otros países, aunque ayer nos dijiste, tengo una mina acá en Zacatecas que obviamente en algún punto vamos a tener que interactuar como país. Entonces, para que no solo seamos nosotros los que les estamos diciendo, es importante estos pasos, identificar primero, gestionar correctamente y que al final el objetivo es llegar a esto que tú ya llegaste, ¿no? O sea, como a realmente la mejora, porque si no sería algo muy ilógico justo, sí, la verdad es que contestando tu pregunta de si en México también sucede, evidentemente sí, hay mucho subregistro. Eh, y eso que nos mostraste que somos el segundo país de registros en Latinoamérica de enfermedades ocupacionales, la verdad es que es muy bajo. Y sobre todo, ya en el campo, en la empresa, muchas veces lo que sucede es, pensamos en ergonomía y pensamos en pausas activas. Pensamos en ergonomía y pensamos en, ya no las fajas lumbares, afortunadamente, pero sí medidas que al final recaen mucho en el trabajador y en realidad no estamos mejorando el puesto, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias de verdad por la ponencia. Preguntan acá de la calculadora de Baltasar si nos las puedes compartir. Yo creo que Sí, claro, yo se la paso y para que luego lo pueda compartir con el equipo. sí. Y bueno, preguntaban también por acá el tema de las cifras de presión arterial de permisos en altura. No tiene mucho que ver con el tema de ergonomía y de rediseño. No sé si quieras contestar cuál es tu recomendación. Sí, bueno, ahí para entender un poquito la pregunta, creo que era las cifras de presión arterial normal para que una persona pueda subir a altura estructural, ¿no es cierto? Eh, ahí yo creo que ahí he escuchado mucha literatura en muchas empresas, es como que una limitante, no puede subir altura si es que no le toman la presión todavía y esto genera a veces retrasos. Creo que más de una cifra es llevar una buena vigilancia médica. Si tú conoces a tu trabajador, sabes de qué sufre, pues ya sabes si puede subir o no, ¿no? Las cifras normales son la depresión universales, ¿no? 120-80, arriba de 130-100, ya estamos hablando de lecturas altas de presión, que ya deberíamos empezar a hacer el seguimiento. Pero creo que más que de poner una limitante y estarles tomando la presión al subir en altura, engloba más la vigilancia médica que podamos hacer. Muchas gracias. Dato importante del tema de la norma 9 en México, acá que es nuestra normativa de alturas. En ningún lugar de la norma mexicana, solo como contexto para quienes nos escuchan de México, dice justo lo que menciona la doctora Damaris. En ningún lugar menciona que la práctica o que la obligación del patrón sea vigilar cada que vayas a subir alturas. ¿Por qué sucede acá en México? Porque muchas veces yo como médico de la empresa no controlo al contratista. Yo no tengo su expediente médico, yo no sé si el contratista es diabético, hipertenso, si desayunó, si no desayunó. Entonces, por eso se tiende a hacer esa evaluación aguda, pero nuestra norma 9, y es a lo que iba, menciona que tiene que haber no como tal un dictamen de aptitud o una aptitud médica, pero sí una vigilancia para el personal expuesto. Es decir, yo médico tendría que saber qué personal va a subir alturas o va a hacer esas actividades para justo identificar si es hipertenso, si es diabético, si tiene alguna enfermedad que pueda condicionar o que pueda generar, ¿no? Y de eso habla, pues obviamente, la vigilancia médica que nos propone la doctora Damaris. Por ahí les puse en preguntas y respuestas, a ver si ahorita vamos a empezar con otro tema sobre trastornos musculoesqueléticos porque no me quiero todavía despedir de la doctora Maris por el tema justamente de la pregunta, si pueden contestarla, es si conocen la prevalencia y o incidencia de los trastornos musculoesqueléticos de nuestro centro de trabajo. Para los que tal vez no tengamos tan en conciencia el tema de la estadística, que si quieren después podemos hacer también un webinar, que creo que a veces también como médicos nos hace falta esa información, pero la prevalencia es cuántas personas tenemos, o sea, activas, por así decirlo,
con un trastorno musculoesquelético y les puse en negritas relacionado al trabajo. Yo tendría que decir, si mi población son 200 personas, de esas 200 personas, ¿cuántas tienen una lumbalgia, una, un síndrome una tendinitis de Kervain, un túnel del carpo, que tengan una relación con el puesto o con la actividad laboral? Y la otra es la incidencia, que pues son casos nuevos, ¿no? Yo tendría que decir, pues en marzo tuve un caso nuevo de lumbalgia, entonces bien identificados esos, contéstenme, es anónimo, no se preocupen, pueden contestar del centro de trabajo de su conocido, pero pues creo que como médicos también es algo de lo más importante, ¿no? Conocer incluso desde ahí. Pues ahora sí, si quieren ir abriendo sus cámaras, no sé si quieras agregar algo más, Damaris. No, me parece súper importante la pregunta que han puesto ahí en el foro y que la conozcamos, ¿no? De hecho, el tema de la enfermedad eh, musculoesquelética asociada al trabajo a veces es un poquito difícil. Hay que ver el tema de análisis causal porque también hay muchos otros factores que pueden sumarse a que la persona tenga una hernia, a que la persona tenga un manguito rotador, incluso extralaborales, ¿no? Pero enfocándonos nosotros mucho en nuestro puesto de trabajo, es muy importante tener nuestros registros, hacer el comparativo de los descansos médicos, el ausentismo médico, cuál es la causa,